Delatan al esposo de Victoria Rufo como gobernador guachicolero. En la lucha contra el huachicol, López Obrador anda bravo. Tan es así que ya cayeron 14 empresas guachicoleras, entre otras importantes y espinosas noticias. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 3 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Delatan a esposo de Victoria Rufo como gobernador guachicolero. Si ustedes, familia, creían que el único guachicolero que podía llegar a gobernar un estado era Javier el Asno, Javier Lozano, déjenme decirles que estaban muy equivocados. Pues en los últimos días se han echado de cabeza uno que otro gobernadorcillo que han hecho de las suyas, luchando con uñas y dientes para defender su negocio del huachicol. Y en este caso, uno de los politiquillos acérrimos defensores del huachicol es ni más ni menos que Omar Fayad, el esposo de la actriz de Televisa, Victoria Rufo. Así como lo escuchan, esos televisos están metidos en todos y cada uno de los problemas graves que tiene nuestro país. Y ahora resulta que hasta también entraban al huachicol. Pero si creían que Omar Fayad, esposo de Victoria Rufo, era el único que quedó expuesto por participar en este mega escándalo que ahorita nos trae pariendo chayotes por el desabasto de gasolina, permítanme decirles que están muy equivocados, ya que otro de los que está en la mira es Eduardo León Trawitz, quien era ni más ni menos que el jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto. Vaya, como si al copetón le hiciera falta otro escandalazo, y más ahorita que está haciendo noticia en todo el mundo por haber sido cómplice del Chapo Guzmán. Por otro lado, no debemos perder de vista que esta información fue dada a conocer por la revista Proceso, quien publicó lo que aconteció hace unos cuantos años en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, cuando los priistas eran mayoría absoluta y hacían lo que se les diera la gana, señalando una muy peculiar discusión acerca de la ley para el combate al robo de los combustibles, que ahora podría llevar a las rejas tanto al televiso Omar Fayad como a León Trawitz. No debemos perder de vista que todo este merequetengue ocurrió en septiembre del año 2014, cuando precisamente la mayoría de la Cámara de Diputados priista aprobó una fuerte ley que permitía un correcto combate al robo de hidrocarburos. Sin embargo, al subirse al Senado para su visto bueno, el entonces senador Omar Fayad casi se infartaba por ver lo contundente que resultaba dicha ley, lo cual afectaría seriamente los intereses de los guachicoleros. Por lo tanto, decidió defenderla prácticamente rehaciendo toda la ley. Lo curioso e irónico de este caso es que después de la manipulación de Omar Fayad al proyecto contra el huachicol, es que quedó ese proyecto igual de efectivo que el Cruz Azul jugando cualquier final de fútbol, en donde lamentablemente la mayoría priista se impuso y fue aprobada la ley antihuachicol de forma muy blandengue el 12 de marzo del año 2015. Lo más ridículo de este caso no es que Omar Fayad hiciera y deshaciera con tal de mantener los intereses de sus compadres guachicoleros a salvo, sino lo más grave es lo que relatan los mismos diputados y senadores que estuvieron en la misma legislatura, quienes dijeron que resultaba incluso hasta vergonzoso cómo en ambas ocasiones una de las presiones más fuertes para no combatir el huachicoleo venía precisamente de Pemex, para ser más específicos del general brigadier del Estado Mayor Eduardo León Trawitz, quien era un hombre de toda la confianza de Enrique Peña Nieto al servirle como jefe de los escoltas, y por eso en ese entonces el copetón decidió ponerlo como subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex. Todo esto para poder encajar el colmillo a diestra y siniestra. Es más que lamentable en este caso que no se haya aprobado como se debería el proyecto antihuachicol. Eso nos habría ahorrado muchos problemas. Sin embargo, no se hizo precisamente para no afectar los intereses de los amigos y rufianes cómplices guachicoleros. El proyecto de la ley antihuachicol, antes de ser manipulado por Omar Fayad, se contemplaba la sanción a gasolineras que vendieran combustible robado, considerando esta práctica como un delito, así como la eliminación inmediata de las concesiones que tuviera la empresa para con ello evitar que volvieran a vender combustibles por el resto de su vida, y agregando que dicha práctica pasaría inmediatamente a ser parte del gobierno, incluyendo sus activos y bienes. Y lo mejor que tenía el proyecto original es que en caso de que un empresario gasolinero se descubriera como guachicolero, sus bienes serían pasados al gobierno federal. Tan es así que el dictamen señalaba literalmente: el Ministerio Público asegurará el establecimiento mercantil o empresa prestadora de servicio, notificando de manera inmediata al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con la finalidad de que dicho establecimiento o empresa pase a su administración y se continúe prestando el servicio que resulte estratégico para el país, y evitar con ello el desabasto y con ello la afectación de consumidores. Sin embargo, como sabrán, esto no se llevó a cabo porque en el gobierno de
Peña sabían que los mayores guachicoleros estaban dentro del mismo Pemex, por lo que en un ridículo acto circense en el que intervinieron los payasos de Omar Fayad y León Trawitz, así como el mono cirquero de Emilio Lozoya, defendieron a capa y espada implementar la ley general para prevenir y sancionar los delitos cometidos en contra del patrimonio nacional en materia de hidrocarburos, hecha a modo para que pudieran seguir robando, ya que en esta nueva ley, además de que ni siquiera contemplaba eliminar las concesiones a las empresas que vendían guachicol, tampoco consideraba el robar combustibles como un delito grave, y mucho menos tomaron en consideración que el 80% del desfalco de las gasolinas ocurría precisamente dentro de Pemex. Lo más cínico de todo esto es que en vez de señalar como delito grave el guachicol, no, lo consideraron como una merma, es decir, considerando que fuera habitual, como una práctica de todos los días, que no había mayor problema. Pues es la diferencia del gobierno de Peña Nieto de manera frontal, pues López Obrador sí está combatiendo a los guachicoleros y a sus secuaces, lo que el gobierno de Peña Nieto no hizo en 6 años. Y a diferencia de lo ocurrido en el año 2014, nuestros diputados ya presentaron una iniciativa para considerar al robo de hidrocarburos como un delito grave. Por eso ya están trabajando para hacer modificaciones a la ley en la que se contemple quitar las concesiones a las gasolineras que vendan combustible de procedencia ilícita, ya que hace mención de que la mayoría de estos robos no provienen de la perforación de los ductos, sino dentro del mismo Pemex. Y aunque a muchos críticos de AMLO no les guste, les duela o hasta les comezonee, la verdad es que sí está haciendo su trabajo de manera frontal. Muchas personas creemos en López Obrador no porque lo veamos como un mesías, porque seamos ignorantes o porque nos den chayote moreno, sino por la simple y sencilla razón de que tenemos memoria. Sabemos lo que ocurrió hace 5 años y vemos el cambio radical que está ocurriendo en esta administración. Ese es el ardor de los derechairos, a quienes les duele que se acabe con la corrupción, porque muchos de ellos se les están acabando sus negocios ilícitos y por eso se empeñan en atacar, vociferar y criticar a diestra y siniestra todo lo que huela a cuarta transformación. Por eso estoy casi seguro que cuando metan al bote a los politiquillos delincuentes de alto pedorraje como Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Omar Fayad, entre otros, van a sobrar los derechairos conservadores que empiecen a despotricar y vociferar diciendo que López Obrador está encarcelando a la oposición y que en realidad supuestamente se tratan de presos políticos. Por Dios. Sinceramente confiamos que muchas personas ya no les creeremos a esos políticos derechairos, pues cada vez está siendo más evidente su asociación con los capos y por eso tenemos plena confianza que tarde o temprano pagarán por todas y cada una de sus fechorías. Pensar en todo el daño que hicieron los narcopolitiquillos a nuestro país hace que me dé más frustración que la que sintió mi prima Chonita la vez que quería perder peso y lo único que logró perder fueron los dientes. López Obrador anda bravo y ya cayeron 14 empresas guachicoleras. Todos sabemos que existen grandes magos, esos grandes magos que tienen trucos espectaculares. Por ejemplo, los grandes escapes de Houdini, las desapariciones de Copperfield, las sorprendentes levitaciones de David Blaine, por mencionar algunos. Pero lamentablemente en México tenemos los más grandes magos de la historia, esos que desaparecen presupuestos, quimioterapias, medicamentos y ni qué hablar de los combustibles. Sin embargo, muchos politiquillos no contaban con la astucia de López Obrador, quien salió más tremendo que bonito. Todos debemos de saber que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que ya se han presentado 5 denuncias en contra de 15 personas morales o empresas por la venta de guachicol, a las cuales se les congelaron las cuentas. Además agregaron que otras 13 empresas también tienen las cuentas bloqueadas. Esto debido a que tienen franquicia de Pemex, pero no le compran combustible. Sin embargo, han reportado ventas de hidrocarburos. Andy caramba, esas empresas no solo fueron unas marranas guachicoleras, sino se pasaron de cínicas y desvergonzadas. O si no, ustedes díganme cómo podemos llamarle a esta desvergüenza de no comprarle ni un solo litro a Pemex. Pero eso sí, vender al por mayor y al precio real con sus respectivos impuestos la gasolina a los ciudadanos. Por todo esto, los funcionarios del gobierno morenista aseguraron que investigan a esas 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones relevantes o inusuales. Por ejemplo, en un grupo de estas empresas obtuvieron ingresos netos por 86.961 millones de pesos, pero solo reportaron utilidades por 6.758 millones de pesos, que no se vieron reflejados ante el SAT.
Para todos aquellos críticos prianistas quienes decían que el gobierno del viejecillito López Obrador, sí, mucho bla bla con la estrategia de López Obrador, pero pocos hechos, déjenme decirles que con lo siguiente les da un tremendo toma la cachetón y con remolineada incluida. Todos debemos de saber que Roberto Ochoa, su procurador de la PGR, dio a conocer que se han hecho cateos en 1021 tomas clandestinas. Además, se han asegurado 4.321.088 litros de hidrocarburo, 955 vehículos guachicoleros, 32 pipas, 41 remolques, 66 cisternas, 29 inmuebles. Además, se han judicializado 97 carpetas de investigación, 124 personas han sido vinculadas a proceso y a 45 ya están tras la en prisión preventiva. Además, se han emitido 11 sentencias condenatorias y se cuenta con 50 órdenes de aprehensión. Respecto a este tema, mi querida familia Nopal Times, nosotros opinamos tres cosas. Por una parte, esperamos que se investigue, se enjuicie y se castigue a los representantes de esas empresas mafiosas, quienes no compraban ni un solo litro de gasolina, pero eso sí, tenían ganancias por cientos de millones de pesos. Por otra parte, esperamos que la PGR haga un profesional seguimiento a todos estos casos para que no vaya a pasar que se les caigan los expedientes o los juicios por falta de pruebas, como ocurría durante muchos sexenios. Y como punto número 3, no está de más resaltar que es fundamental que los ciudadanos sigamos poniendo nuestro pequeño granito de arena para denunciar, pero sobre todo para no cometer y no caer en estas cochinas prácticas de guachicoleo. Pensar en el burdo cinismo de esos empresarios dueños de gasolineras guachicoleras hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Chepe la vez que vio que lo suyo no era la buena suerte. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que se agravan las acusaciones penales en contra de Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox en el Chapo Juicio. Ocurrió el colmo. Se descubre que guachicoleros exportaban gas de Pemex, entre otras importantes y espinosas noticias. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 3 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos!